This call is now being recorded. Néstor, da una consulta. Sí, decime. Usted que tiene contacto directo con el profesor de higiene y seguridad, ¿le puede preguntar cuándo el examen? Sí. Que ayer no llegamos a escucharlo. El profesor lo vi que lo publicó esta mañana en el Classroom. Ah, bueno. Se ve que no se me actualizó a mí. Es este Mándale lunes. salud y le agradezco. A mí tampoco, yo no lo tengo actualizado. Bueno, le voy a mandar los saludos. Mándale salud. ¿Se está viendo bien, escuchando bien? Sí, profesor. Bueno, vamos a empezar con el último agente extintor. ¿Está bien? Que es el denominado agente K. Antes de empezar con el agente K, como le llamamos acá en la Argentina, vamos a hacer un repaso de qué es el combustible o fuego clase K, así no dejamos ningún lío suelto dando vuelta por ahí. El fuego clase K son aceites y grasas de cocción del tipo combustibles, tanto pueden ser de origen vegetal o animal, con la condición que estén contenidos en artefactos de cocina, como por ejemplo una freidora. Eso es el combustible o fuego clase K. Repito, aceite y grasas de cocción de origen vegetal o animal, contenidas o involucradas o relacionadas a artefactos de cocina. Perdón. ¿Qué está excluido del fuego clase K? Depósitos, tanto de aceite o de grasa, o cualquier tipo de almacenamiento y condición en que se encuentren los aceites y las grasas que no estén siendo usados en cocina. ¿Comprendido esto? ¿Qué es un clase K y qué no es clase K? ¿Qué sería clase B? Estos serían clase B. ¿Comprendido este tema? Esto es un repaso de lo que vimos allá. El aceite el que se utiliza para las motos, ¿este sería un ejemplo? No, porque no es comestible. No sé vos cómo hacer la papa frita. Depende de quién venga a casa. Tiene que ser comestible. Claro, sí, porque estamos hablando de artefactos de cocina. Bueno. La condición de artefacto de cocina pone a la grasa y el aceite en alta temperatura. Ese es el tema. Aunque no estén prendidos a fuego, la grasa y el aceite, al estar a alta temperatura, no es lo mismo que estar apagando un incendio de aceite común y corriente. La definición que tiene normas IRAM, acá ustedes están viendo, aquel que involucra aceites y grasa de cocción, combustibles, ya sean vegetales o animales, pero contenidos en artefactos de cocina. Esa es la condición. Acá es lo que denominamos fuego clase K, en algunas partes del mundo, como puede ser habitualmente Europa, Reino Unido y Australia específicamente, lo denominan clase F.
¿Para qué es recomendable el agente K? Freidoras comerciales, asadores, parrillas, en general, todo lo que es extracción de vapores y de grasas, campana, cañería, conductos, mejor dicho, planchas de cocina muy usadas hoy en día, todo tipo de parrilla y cualquier equipo de restaurante que en general contengan grasas o aceites, pero que se estén usando en cocina, no la parte de depósito. Comprendido que es un fuego clase K. La chimenea, la grasa que queda en la chimenea ahí de las parrillas, no, ¿no? Sí, también, es También, clase K. ese se Todo considera. lo que acumula la campana y todo lo que acumula el conducto de salida y el sistema de aspiración en general es todo clase K. Bárbaro. Acá tenemos esto fue, si no mal no recuerdo, el año pasado. Incidente con una freidora. Tremenda la quemadura de aceite, tremenda. Entonces, repasado lo que es el fuego clase K, vamos a ver qué es el agente K. Pero sin antes repasar lo que vimos la clase pasada de los 3 tipos de polvos químicos extintores que hay. Tengo el pelota encima. Entonces, la clase pasada vimos lo que nosotros llamamos polvo químico seco y lo que normalmente se conoce como químico seco. El polvo seco, lo que nosotros llamamos polvo especial, es para fuegos clase D, metales combustibles. Y lo que estamos viendo ahora es lo que en la Argentina llamamos agente K y lo que en otros lados llaman polvo químico líquido, polvo químico húmedo también, o químico líquido, químico húmedo. Son los 3 tipos de polvos extintores que hay, de los cuales nosotros vimos uno, la clase pasada, polvos químicos secos. Polvo especial no vamos a ver, y nos está restando ver agente K o polvo químico líquido. ¿Dudas de dónde estamos? No, ninguna, profe. ¿Qué es entonces el agente extintor clase K? O el agente K, como le llamamos en forma reducida. Es una mezcla de sales orgánicas de potasio diluidas en agua. La sal que se usa normalmente es acetato de potasio. Es decir, el agente K es acetato de potasio diluido en agua. Así de sencillito, así de simple es el tema. De ahí viene el agente K. El agente K no viene de kitchen, de cocina, sino viene de la K de potasio. Aunque también puede decirse que viene de la K de kitchen, de cocina, pero cualquier acepción está buena. No viene de la otra K que está en problemas ahora. No es un infiltrado de este agente extintor. Características del agente K y qué limitaciones tiene. Este es un tema bastante sencillo, así que hoy vemos este tema y vamos a empezar con extintores portátiles. Lo que voy a explicar ahora tiene que ver con la norma IRAN 3697, como para que tengan referencia de dónde sale la información. En cuanto a la toxicidad, no es tóxico bajo condiciones normales de uso. Para seres humanos estamos hablando, ¿no? Que es el usuario. Tampoco es para tomar Fernet con coca con acetato de potasio para potenciarlo un poquito al trago. Pero para el usuario del extintor portátil no es tóxico. Ahora, para el que fabrica, para el que está todo el día con acetato de potasio, es otra cuestión. Algo que la clase, cuando vimos agentes halogenados, no expliqué, que es la descomposición térmica de los agentes extintores. Cuando un agente extintor se enfrenta al calor del fuego,
reacciona químicamente y se descompone térmicamente. Esta descomposición térmica en los agentes halogenados genera gases tóxicos muy importantes. El acetato de potasio no descompone térmicamente en compuestos tóxicos, lo cual es una ventaja a la hora de usarlo frente a un incendio. No origina compuestos tóxicos por descomposición térmica. La bibliografía habla de que ante una exposición a este agente extintor se pueden producir leves irritaciones en la piel y en el tracto respiratorio. Nada más que esto. Es un producto estable y de bajo nivel de reactividad, especialmente para las condiciones normales de uso de este producto, ¿no? Estamos hablando de como agente extintor. Agresividad: no son corrosivos para los metales o materiales que se encuentran en un entorno de cocina industrial o de restaurante. Acero inoxidable, aluminio galvanizado, cobre, latón, bronce, etc. Para este tipo de materiales no representa ninguna agresividad. Y una recomendación: la clase pasada vimos los denominados agentes dobles. El polvo químico seco lo puedo mezclar con agua, lo puedo mezclar y usar en forma simultánea con espuma química, con espuma mecánica. El acetato de potasio y el agente K se usa solo, no se usa combinado con ningún otro agente extintor. Salvo con agua, porque ya viene diluido en agua. Pero si yo lo diluyo con más agua, puedo hacer perder la capacidad extintora del acetato de potasio y diluirlo demasiado más allá de los parámetros normales de dilución que se recomiendan. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Como el acetato de potasio viene diluido en agua en el agente extintor K, no sirve para fuegos en presencia de tensión eléctrica, no sirve para fuegos clase clase C. Y esto es muy importante en el entorno de cocina, de restaurante o cocina industrial, donde hay un entorno eléctrico normalmente. Así que mucho cuidado, Si, mucho más si estamos hablando de una freidora o una plancha eléctrica. La cocina industrial está rodeada de electricidad, porque hay muchos artefactos eléctricos que rodean a la cocina. Así que cuidado con este tema y cuidado con la capacitación con el personal de este tema. Es el único agente extintor que se puede usar en cocina sin perjudicar demasiado la problemática del funcionamiento de la cocina y sin generar grandes problemas. Pero la electricidad sí es un problema. Primero corto la tensión y después uso el agente extintor. ¿Dudas con este tema? No, profe. Mecanismo de extinción. El principal mecanismo de extinción del agente K es la saponificación, es decir, convierte la grasa en jabón. Y acá esto no es un método para bajar de peso y quemar rollitos. Aclaro por las dudas para que ninguno salga con experimentos raros. Nada de andar tomando acetato de potasio, hacer fajita con acetato de potasio. No está recomendado para usos de ese tipo. Por lo tanto, convierte la grasa y el aceite en jabón, por lo tanto, rompe la estructura del aceite y la grasa. Cuando se forma esta capa de jabón, crea una espuma, una capa que flota sobre el aceite, sobre la grasa, que aísla, produce un efecto de aislamiento entre el aceite que está debajo y el oxígeno del aire que está encima. En este sentido, es como que la saponificación hace dos efectos. Primero, la rotura de la grasa y del aceite y la convierte en jabón. Y segundo, la conversión de este jabón en una espuma que aísla la superficie del aceite o de la grasa caliente. ¿Comprendido lo que es la saponificación?
Sí, profesor. Y el segundo mecanismo de extinción, que es un mecanismo secundario, tal cual lo tiene la espuma mecánica que vimos por allá hace un par de meses atrás, produce el efecto de enfriamiento. Como el agente K es acetato de potasio diluido en agua, el agua hace lo único que sabe hacer bien, que es enfriar, absorber calor. Por lo tanto, va a reducir la temperatura de la freidora o del contenedor, va a reducir la temperatura de la grasa y del aceite a un punto tal que la reduzca por debajo de la temperatura de ignición. Pero no es el efecto principal del agente K el enfriamiento, es un efecto secundario después de haber tirado agente K al incendio de aceite. ¿Comprendido esto? Sí, Y vuelvo a repetir, el agente K no hace espuma como la espuma mecánica que vimos. La espuma es una consecuencia de la saponificación. Porque en el otro curso, en el curso A me lo plantearon. ¿Por qué no uso espuma mecánica? Porque la espuma mecánica no saponifica la grasa, no saponifica el aceite. Que ese es el principal mecanismo de extinción del agente K. Es la saponificación. Como consecuencia de esa saponificación, produce esta capa de espuma rígida o dura que aísla el aire del aceite o la grasa que está caliente por debajo. Más que dura, pesada, no es dura, no es compacta, pero sí es rígida. Por lo tanto, como enfría, sirve para fuegos clase A. El acetato de potasio, el agente K, no solamente es un excelente o es el único agente extintor para los fuegos clase K, sino que al estar compuesto de agua también sirve para fuegos clase A. Aunque no es la finalidad del acetato de potasio, del agente K, enfriar un combustible A. Pero si no tengo otra cosa en la cocina y tengo un incendio en la zona donde tengo los trapos, las rejillas, los manteles sucios, las servilletas sucias, bien me viene el extintor de agente K. Porque no va a saponificar, pero va a enfriar. ¿Comprendido esto? Sí. Uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los agentes, o la mayoría de los agentes extintores que vimos hasta ahora, que es que todos salen a presión. Y si imagínense lo que pasa cuando tiro un poco de papa frita con unas gotitas de agua a un aceite que todavía no prendió fuego, imagínense si le cae agua en forma de chorro a presión a una superficie prendida a fuego de aceite o de grasa. Desparramo aceite prendido fuego por todos lados y proyecto aceite caliente prendido fuego al usuario del extintor portátil. Así que el agua sale a presión. La espuma no me sirve porque no saponifica. El dióxido de carbono sale a 70 bar de presión. Imagínense el desastre casi, no enfría, solamente aísla. Sofoca, no aísla. La espuma no me sirve. El polvo químico seco no puedo tirarlo en la cocina. Y además sale a 8 o 10 bar de presión. El agente inerte no sirve. El agente halogenado tampoco sirve porque sale a presión. No aísla, solamente corta la reacción química en cadena y con eso no alcanza. Así que este agente K sale en forma de neblina, en forma de niebla, en forma de pequeñas gotitas pulverizadas, para evitar el chorro compacto de presión de un compuesto sobre una superficie de líquido prendida a fuego. ¿Comprendido esto? Ventajas del uso del extintor clase K. Primero, minimiza la suciedad. Imagínense usted una cocina industrial, una cocina de un restaurante, una fiesta con invitados,
100, 200, 400 invitados. Yo he estado en fiestas de 800 invitados haciendo seguridad. Que a alguien se le ocurra por accidente o porque lo necesitaba descargar un matafuego de polvo químico seco. El desbande de personas muertas de hambre que se produce. Como siempre digo, falla la comida, al menos queda la bebida, pero viste, vos ibas con ganas de comer también a la fiesta. Y te quedaste sin comer el pollito con papa, no sé. Viste que siempre viene el plato típico, ¿no? Y con una salsita de Roquefort para matar el chivo del pollo. Así que o te arruinó el postre, te arruina la cocina, te arruina la comida. Así que es sucio y daña. Y el acetato de potasio, como se descarga en forma nebulizada, en forma de gotas pulverizadas, no produce salpicadura como lo harían otros agentes extintores. ¿Dudas con esto? Muy bien. Como el tema que viene, ya empezamos a ver extintores portátiles, apenas terminemos ya empezamos a ver algunas condiciones de extintores portátiles que tienen que reunir este extintor, este matafuego tan particular que estamos viendo. Lo que vamos a ver está en base a la norma IRAN 3694, que es la que define cómo es el diseño de este extintor para fuegos clase K. El material del recipiente, a diferencia del resto de los agentes extintores, debe ser de chapa de acero inoxidable. Esto por dos motivos: por la reacción entre el acetato de potasio y una chapa de acero común, y segundo, que va destinado a un área de comida, de cocina. Por lo tanto, todo lo que va a cocina no puede estar pintado. No me gustaría que en el medio de la paella aparezca un pedazo de chapa, de chapa corroída de acero, o un pedazo de pintura descascarada. Todo lo que va al área de sanidad, al área de salud y al área de cocina va todo de acero inoxidable. Primero porque de esa manera no descascara pintura y porque además es más higiénico que el acero común. Ya esto vamos a entrar a ver más en detalle cuando empecemos a ver extintores portátiles. Sí, cuando le vamos a hacer mantenimiento al extintor portátil, que se le hace una vez por año, el recipiente no es de acero inoxidable, el responsable de esa empresa debe inutilizar el equipo y se considera un extintor obsoleto. Si el extintor no es de acero inoxidable, el recipiente debe ser inutilizado. Así lo dice la norma IRAN 3517, parte 2, que trata sobre mantenimiento y control de extintores, que vamos a ver algo de esa norma ya la clase que viene, o la próxima clase. La vida útil de estos extintores son 20 años después de su fabricación. La mayoría de los extintores, creo que el de dióxido de carbono es un poquito más largo la vida. La mayoría son todos de 20 años de vida útil. No se puede pintar estos extintores ni por fuera ni por dentro. Los extintores que tienen tacho de acero inoxidable no pueden venir pintados ni de afuera ni de adentro. Primero para tapar el acero inoxidable y segundo por una cuestión higiénica, básicamente también. En la Argentina, bueno, van a ver un modelo de extintor de acetato de potasio como el que están viendo en foto, que tiene esta famosa lancita. Hay varios extintores, hay un par de extintores que vienen con lancita. Uno es este y otro el de agua destilada. Esta lancita
te permite un mayor alcance. Mínimo te da, vos agarrás la lanza desde este extremo y te permite una separación adicional respecto del fuego de casi 1 metro más. 70 centímetros, 1 metro más. Ahora bien, en la Argentina, la última modificación de la norma dice puede tener incorporado una lanza. Es decir, que la lanza es obligatoria, sino que es optativa. Esto para la Argentina. ¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Qué sucede con las normas NFPA que siempre menciono que son un referente a tener en cuenta cuando hablamos de tema de incendio? En el año 2013 se modificó la norma número 10, que es la que trata de extintores portátiles, prohibiendo el uso de la lancita, porque se considera que en caso de un accidente se puede meter la lanza dentro del aceite prendido fuego y puede producir la proyección de aceite caliente encendido hacia todos lados. Pensemos que el usuario de un extintor portátil es el personal de cocina, no es un bombero profesional que se pone nervioso, que tiene estrés, que no sabe mucho, que se olvidó cómo se usa, y por error, por nervios, porque no tiene buena visibilidad, si mete este extremo adentro de la freidora, va a producir una proyección de aceite caliente prendido fuego hacia todos lados. Por lo tanto, en Estados Unidos, la norma ya en el 2013 prohibió el uso de lancitas. En la Argentina la lancita es optativa. Para Estados Unidos de Norteamérica, con su sistema de normativas, que es un referente a nivel internacional, ya en el año 2013 prohibió el uso de lanza. Si ustedes ven matafuegos clase K con lancitas, cámbienlo por uno que venga sin lancita, por las dudas que van a tener un incendio y pueden llegar a tener 2 accidentes. El incendio en la cocina y el cocinero o el ayudante de cocina quemado totalmente por una proyección de aceite prendido a fuego. ¿Dudas con esto? No. Distribución. ¿Cómo es la ubicación del extintor portátil respecto en el ambiente de trabajo? La norma IRAN que vimos recién, la 36924, establece que la distancia entre la ubicación del extintor portátil y el riesgo, es decir, a la freidora que sirve, a la plancha, a la parrilla que va a servir, debe ser como máximo 9 metros de recorrido libre. Es decir, más o menos una persona normal, pónganle 15 pasos como mucho. A lo mejor yo lo hago en 10 pasos, que soy más alto y tengo trancada más larga. Una persona más normalita, pónganle 15 pasos. Es la distancia que debe recorrer una persona desde donde está al extintor. ¿Dudas con esto? Muy bien. Usos que tiene el agente K. Recordemos los tipos de fuegos, clase A, B, C, D y K. Así que vamos a ver cada uno de ellos cómo se relaciona. Para fuegos clase A, papel, madera, algodón, plástico, etc. No es la función de un extintor clase K o el agente clase K para ser usado en fuegos A. Pero sirve porque, como está conformado por agua, el agua actúa como refrigerante. Yo nunca recomiendo colocar un extintor que no sea de acetato de potasio en la cocina. Por lo tanto, si vos tenés un incendio que no es de clase K y es clase A, podés usar el extintor de acetato de potasio, de agente K,
¿Comprendido esto? Sí. Acá tenemos, esto es un extintor argentino, de acero inoxidable, sin lancita. Miren acá en el extremo tiene un pulverizador. Ya vamos a empezar a ver este detalle en la clase que viene. El alcance de 3 a 4 metros, por eso la lancita le provee casi 1 metro más, pero la lancita es buena porque te da mayor alcance, pero es un arma de doble filo, porque por error la metiste adentro del aceite, hiciste un desastre. Y fíjense que está clasificado como AK. Es decir, puede servir para fuegos clase A o para fuegos clase K. En realidad el fuego AK no existe, lo que quiere decir que sirve para fuegos clase A y clase K, por separado. ¿Dudas con esto? No, profe. No. Para fuegos clase B, líquidos inflamables, líquidos combustibles y gases inflamables. No sirve. Y alguien estará pensando, pero el aceite es un líquido combustible clase B. Sí, el aceite comestible es clase B, la grasa es clase B, pero si está en artefacto de cocina se transforma en fuego clase K. Esa es la diferencia, no confundan. El aceite y la grasa son clase B, pero cuando se encuentran en un artefacto de cocina, o en una parrilla, en una plancha, en una campana, en la extracción de la cocina, se transforma en K, deja de ser B. Yo no puedo usar el agente K para tirárselo un incendio de nafta, un incendio de alcohol, porque no sirve. Porque no hace espuma por sí misma, la espuma es consecuencia de la saponificación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Para clase C no sirve, el acetato de potasio está conformado en base a agua, por lo tanto no sirve, mucho cuidado, primero cortar la tensión. Tiene que haber en la cocina un pulsador para cortar tensión de los artefactos de cocina, no de la iluminación, debería tener 2 circuitos separados la cocina para evitar no ver en caso de emergencia. Uno, el circuito de alimentación de potencia, y otro el circuito de iluminación. Entonces, primero corto con el pulsador la tensión de potencia que alimento freidora, plancha o equipos o artefactos eléctricos de cocina, como una batidora, etc. Y después descargo. Porque si no van a meter la pata y voy a tener un cocinero menos en la cocina. Para los D, que son los metales combustibles, no sirven. Vienen polvos especiales para los fuegos especiales. Polvos especiales, prácticamente como se denomina. Y para los K, son el único agente extintor que se usa para fuegos clase K. Y con esto hemos terminado, no el día de hoy, sino